Buenas noches, mis queridos hermanos. Quiero nuevamente saludarlo a cada uno de ustedes en el santo nombre de Jesús. Y mis hermanos también para invitarlos al devocional de esta noche. Vamos a continuar el capítulo 4 de los Hebreos. El otro día quedamos en el versículo 7. Lo vamos a leer del 8, hermano, hasta el 16 en el santo nombre de Jesús. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosas creadas que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Mis hermanos, antes de esto, del comienzo de esta lectura, nos encontrábamos que el Señor Jesús reposó al séptimo día. En 6 días hizo todo lo que nosotros vemos en estos tiempo, el cielo, la tierra, todo eso, hermano. Pero ahora a nosotros nos dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, hermano. Tenemos una promesa, tenemos una bendición. Hay un reposo para el pueblo de Dios. Ese reposo, hermano, se va a producir cuando el Señor Jesucristo venga por su pueblo, venga a esta tierra por segunda vez. Pero ¿qué nos pide nuestro Dios para que, hermanos, nosotros entremos a ese reposo? Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Dios nos dio el ejemplo, Él reposó en su momento oportuno. Ahora dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, hermano. A eso quiero yo que lleguemos en esta conversación a través de la palabra de Dios, que nosotros no nos confiemos, hermano, no digamos, oh, yo he corrido tanto tiempo, he predicado todos estos días, voy a reposar. No. Hermanos, equivocadamente pensaríamos esas cosas. La carrera de nosotros sigue, tenemos que seguir, hermano, no caer en semejante desobediencia, dice la palabra. No podemos, hermano, nosotros ser desobedientes a la palabra de Dios, y le agregaría otra cosa más, incredulidad. Hermanos, para que nuestras obras vayan acompañadas, decíamos ayer, que tenía que ser la obra y la fe, y todo eso el Señor Jesús nos regaló. Ya tenemos, hermano, todo ese tipo de bendiciones. Dice que no caigamos en semejante desobediencia, cierto ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, si nosotros caemos en desobediencia, podemos pecar de esa manera. Y no es cierto que no queremos, hermano, que el Señor Jesús se enemiste con nosotros, porque
Él conoce todo de nuestra vida, las intenciones, el corazón, hermano. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta, dice, en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, ese es el peligro que nosotros corremos si caemos en desobediencia, caemos en en un afán de confianza. No, hermano, si nosotros tenemos que seguir la obediencia a nuestro Dios, humillándonos hacia Él, amándole por sobre todas las cosas, creyendo a su palabra, para que, hermanos, en el día, va a llegar un día en que todo el mundo, todos vivos y muertos van a resucitar para llegar al trono de Dios, a dar sus cuentas, para que, hermanos, nosotros, cuando nos toque dar nuestra cuenta, no tengamos que hacerlo con pena, con tristeza, gimiendo, sino que con alegría, porque así está escrito. Dice que no hay cosas creadas que no sean manifiestas en su presencia. Está hablando de la presencia del Señor Jesús. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A nuestro Dios, hermano, tenemos que llegar al trono de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Mire qué preciosa esa palabra. Hermanos, somos hijos de Dios, somos sus salvados por el derramamiento de aquella sangre en la cruz. Y ahora, hermano, Él nos hace profesionales. Tenemos que creer porque es así, porque no todo, hermano, todo el mundo tiene esta doctrina tan preciosa que nosotros tenemos. Es por eso que el Señor Jesús se da, hermano, ese privilegio para nosotros de decirnos que retengamos nuestra profesión. Porque el que predica a Jesucristo vivo, Jesucristo el único Dios verdadero, es una profesión, hermano, y nosotros no tenemos que fallarle a esa profesión. Tenemos que seguir predicando, profetizando que el Señor Jesús es el único y verdadero Dios y que nos hace a nosotros profesionales en su palabra. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, hermanos. Como los fariseos tentaban a nuestro Dios, cómo se burlaban de Él. Pero en el momento, hermano, de encontrar algún pecado, no había pecado. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar, mis hermanos, que también no llevemos pecado tras nuestra vida, sino que la santidad, practiquemos, hermano, la santidad ante los ojos de nuestro Dios. Aunque el mundo no los conozca, no crean quiénes somos, pero ante Dios, hermano, tenemos que ser bien transparente, que llevamos esta doctrina que nos lleva a una vida eterna. Eso es lo que tenemos que procurar. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Gracia de qué? Gracia de Dios, gracia del Espíritu Santo, gracia para conversar, hermano. Si nosotros tenemos que decirle a un amigo, arrepiéntase, tenemos que saber usar la gracia divina, la gracia de Dios. No obligar a la gente, no amenazarlo, sino que el Señor Jesucristo, hermano, cuando lo estaban crucificando, Él no dijo ninguna palabra. Es así como nosotros tenemos que conducirnos ante el Señor Jesús y ante este evangelio que llevamos, para que esta oración que estamos haciendo, mis hermanos, esta cadena de oración pueda llegar con gracia al trono de Dios. Que el Señor Jesucristo pueda decir: menos mal que mis hijos me obedecen, ellos tienen clara la doctrina que yo fui a dejar en esta tierra.
para que nuestra oración, hermano, a favor de esta gente que está sufriendo. Cuántas almas están muriendo, creación de Dios, gente que podían estar alabando a Dios, están muriendo. Que el Señor Jesús, hermano, bendiga la ciencia médica, los grandes presidentes de la República. También, mis hermanos, quiero en este momento mandar un saludo para la República de Argentina. Allá tenemos unos hermanos, el hermano Guillermo Parra y su compañera de vida y sus hijos, el hermano Juan José Parra. Para ellos vaya esta bendición, sus niños, sus bebés, que Dios los bendiga grandemente y sigan estos pasos que vino a dejar nuestro Dios, esas pisadas que el Señor Jesús vino a dejar en esta tierra. Procuren también, mis hermanos, seguirla, porque tiene una ganancia muy grande. El reino de los cielos nos está esperando, mis hermanos, corona incorruptible de gloria. A mis hermanos de Chile, que el Señor Jesús los siga bendiciendo, grandes pastores que tenemos que llevan esta misma doctrina. Por cada uno de ellos, hermanos, oremos. El Señor Jesús vive y reina. Amén y amén.